Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de presentación. Un gran placer poder disfrutar esta noche con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta presentación de una obra muy interesante de la neurociencia a la inteligencia artificial, un paseo por la innovación para la mejora educativa. Un texto, un libro escrito por el doctor José Luis Beltrán Sánchez, a quien vamos a tener el gusto de saludar esta noche y quien es nuestro invitado especial. De antemano, les agradecemos a todas y a todos ustedes que nos acompañen aquí en La Paideia, en este espacio que lo que buscamos es justamente ser un espacio para poder divulgar la cultura, la ciencia y la educación. Y comenzamos justamente con una presentación de un texto muy reciente. Esto nos da mucho gusto que haya investigadores jóvenes que estén decididos, que estén escribiendo y que estén poco a poco haciendo este proceso de transformación de la educación para el bien de nuestra sociedad. Vamos entonces a invitar a todos y a todas ustedes a que apaguemos nuestros audios para que podamos disfrutar de esta presentación, y de antemano agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañen. Bueno, pues vamos a comenzar de manera formal. Les damos una cordial bienvenida a nombre de La Paideia a la presentación del libro de la neurociencia a la inteligencia artificial, un paseo por la innovación para la mejora educativa, del autor José Luis Beltrán Sánchez. Este texto ha sido, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches. Este texto ha sido escrito en la editorial Académica Española, y quisiera en primera instancia comentarles un poco cuál es la organización que tenemos. Vamos a tener un primer espacio donde vamos a entrevistar al doctor José Luis con 3 o 4 preguntas que ya tenemos preparadas. Vamos a presentarlo, desde luego. Y después vamos a dejar para todos ustedes, les voy a invitar a que, de hecho, desde ahora pueden irnos escribiendo en el chat las preguntas, los comentarios que ustedes deseen que hagamos justamente al doctor José Luis Beltrán Sánchez. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación formal. En primera instancia, me gustaría platicarles un poco más de nuestro invitado, el doctor José Luis Beltrán Sánchez. Él es licenciado en educación primaria, realizó una maestría en administración educativa, ha realizado estudios de doctorado en ciencias de la educación, pero además tiene una trayectoria en diferentes ámbitos del conocimiento, porque participa como docente, como director, como consultor, como conferencista, pero además de manera constante ha seguido diversos procesos de formación continua, que esto es un aspecto muy importante, el estar siempre en este proceso de formación, en este proceso justamente de aprender. El diplomado en matemáticas, en programación, en robótica, en innovación y en neuroeducación. Así que bueno, para nosotros es un gran placer, doctor José Luis, que nos acompañe esta noche. Muchas gracias por dar esta invitación y gracias por presentar su libro justamente en este espacio. Pues bueno, si está usted de acuerdo, después de esta breve presentación, podemos comenzar a dialogar un poquito sobre su texto, un texto muy interesante compuesto de 4 capítulos, que además contó con la edición y la supervisión de otro académico muy conocido en el estado de Michoacán y en nuestro país, que es el doctor Antonio Alanís Huerta, ¿no? A quien le enviamos un cordial saludo. Pues en el primer capítulo, doctor José Luis, nos habla usted sobre la ciencia, pero también nos habla sobre la pseudociencia. Y yo tengo esta duda, muy seguramente muchos de nuestros colegas que nos acompañan en esta sesión en vivo tienen esa pregunta: ¿qué es la ciencia? ¿Qué es lo que usted llama pseudociencia? ¿Y cómo podemos diferenciar a una de otra? Bueno, antes que nada, es un gran honor que me haya invitado.
Justamente la presentación del libro sí se va a hacer oficialmente en la Feria Internacional del Libro, que se va a realizar en Morelia el próximo 23, pero me pareció una gran oportunidad poderlo presentar con usted, un gran académico que admiro mucho, así que gracias por haberme invitado. A todos los que están presentes les tengo el mayor de los agradecimientos por tomarse el espacio y tomarse el tiempo de poder estarme escuchando un ratito. Voy a procurar no aburrirlos demasiado. Ahora, yendo ahora sí a la pregunta, justamente la primera parte del libro trata sobre la ciencia y la pseudociencia. Y es algo que me llama mucho la atención. La ciencia son los conocimientos que ya fueron contrastados mediante un método. Son cosas que podemos comprobar mediante la experimentación, mediante las matemáticas, y no son ocurrencias. No es como que yo me vaya al baño y se me ocurra decir, el cielo es naranja porque hay un duende que lo pinta todos los días de naranja. Llueve porque hay un monstruo en el cielo que llora todos los días y llueve. No, el conocimiento científico se va contrastando mediante la experimentación. Hago mucho énfasis en la ciencia, dado que en la educación constantemente utilizamos metodologías, utilizamos teorías y utilizamos procedimientos que no tienen ninguna validez y simplemente son lo que se nos ocurre o al like se va. Nos empiezan a educar con estas teorías que no tienen fundamento y las replicamos una y otra vez. Y la pseudociencia son conocimientos que pretenden ser científicos, pero no lo son. Son todo lo contrario, son mentiras, son inventos y son peligrosos en extremo. Por eso hay tanta gente que durante la pandemia no se vacunaba, porque decía que al ponerles la vacuna les iban a poner un chip de 5G, que no iban al médico porque decían que les iban a sacar el líquido de las rodillas. Aunque suene ridículo, este tipo de conocimientos también se aplican en la educación y hay que desecharlos y hay que ir puliendo nuestro conocimiento y nuestra práctica. Una práctica científica va a dar mejores resultados y por lo tanto nos va a dar un mejor mundo. Por eso la pseudociencia es aquello que pretende ser científico y no lo es. Es un invento, es una ocurrencia y es una mentira. Muchísimas gracias, doctor José Luis. En el ámbito académico, ¿cómo podríamos diferenciar? ¿Podría darnos algunos ejemplos de teorías o campos de conocimiento que usted llamaría pseudociencias? O que al menos Claro que sí, hay dudas, ¿verdad? Hay muchos que están perfectamente delimitados. Comenzaré con algunos que son de los más populares y típicos, que no precisamente están relacionados con la educación, pero que vamos a ver cómo se van pareciendo. Por ejemplo, los remedios milagrosos que venden en la calle y que curan de todo. Ponte esta pomadita y se te va a curar la diabetes, el cáncer y la depresión. Tómate esta pastillita, vas a ser más listo, más guapo, más feliz y ya no vas a tener ninguna enfermedad. Podemos encontrarlo con esos vendedores y charlatanes que nos dan esas pastillitas mágicas. Y hay otras partes que son más debatidas porque tienen hordas de gente que la siguen y hordas de personas que lo van a defender, algunos por intereses económicos, otros por desconocimiento. Podemos encontrar mucho en la medicina porque las personas que están enfermas se desesperan y a todo recurren, pero es un montón de veces que lo vamos a encontrar con curas milagrosas, remedios milagrosos y tratamientos milagrosos que incluso nos van a hacer daño, remedios caseros y un montón más de cosas. Les podemos encontrar a las personas que todavía piensan que la Tierra es plana. El terraplanismo dice, wow, la Tierra es plana por este y por este motivo, y solo escucharon un comentario en YouTube o en Facebook y ya con eso se van a pelear y van a morir. Va a haber quien te diga la sanación magnética, la sanación por acupuntura, la quiropraxia y un montón de más cosas que nos van a intentar curar y son puras mentiras. La psicología, ahora aterrizando a la psicología, que también la pedagogía luego toma mucho de psicología, hay muchas vertientes que son pseudocientíficas y que son muy populares y va a haber gente que las va a defender a capa y espada y se van a pelear con ustedes. Por ejemplo, el psicoanálisis es una pseudociencia y a pesar de que tiene muchísimos adeptos que viven, mueren y pelean por ella. Las constelaciones familiares, la sanación y curación o terapia por ángeles. También pueden escuchar la terapia de magnetismo, los niños índigos. Son una larga lista de pseudociencias que van desde el funcionamiento de que las vacunas nos van a provocar autismo. Yo soy autista y nunca fue una vacuna la que me lo provocó. Así que
Y ahora en el campo de la educación, aterrizando ahora sí, ya que vimos algunas en lo general, y es controvertido porque es de lo que más común vamos a ver, y el otro día lo platicamos con usted en una sesión que tuvimos, y yo lo mencioné muy brevemente. Por ejemplo, se ha demostrado que a pesar de que se aborda demasiado el campo de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje, incluso varias teorías de las que tenía Piaget, como los desarrollos o estadios de los niños, son pseudocientíficas, porque no se basan en el desarrollo neuronal propiamente. No tuvieron un escáner que recorrió el cerebro y vio cómo estaba funcionando. No atendieron a los procedimientos neuroplásticos, ni al neurocórtex, ni sus interacciones. Así que esos son algunos campos de las pseudociencias en educación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Luis. Bueno, información y argumentos muy, muy interesantes. En su texto nos habla del Machine Learning y del Big Data como herramientas para poder fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. ¿Podría platicarnos un poco más cómo es que el Big Data puede ser una herramienta importante para poder fortalecer la enseñanza y el aprendizaje? Claro que sí. Justamente también les comentaba a mis alumnos de licenciatura, que veo que aquí ya hay varios, les agradezco mucho que se hayan unido, que últimamente nos esclavizan por medio de los celulares. Los celulares utilizan inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está construida por estos dos procesos que acaba de mencionar el doctor y que vienen en el libro, Big Data y Machine Learning. Lo que hacen es que cada clic que dan en el celular, cada cosa que escriben, cada foto que ven, cada video que visualizan, cada comentario, todo lo que hacen en el teléfono, incluso cómo se mueven, un celular los está registrando, y por medio de inteligencia artificial pueden hacer predicciones sobre eso. Los algoritmos actuales son tan precisos que Amazon, la empresa de productos que vende en línea, puede saber cuando una mujer va a embarazarse antes que la mujer lo sepa, y ya le empieza a mandar publicidad respecto a ese embarazo. El Machine Learning y el Big Data nos van a servir para poder hacer perfiles de los alumnos en sus gustos, necesidades y conocimientos, y poder personalizar la educación de cada uno, y que les llegue una notificación a su teléfono de: oye, te recomiendo que estudies esto, lee este texto, te va a gustar, te va a ser fácil que aprendas con este método, y así podemos personalizar la educación por primera vez. Excelente, muchísimas gracias. Esto es muy, muy, muy interesante. El lenguaje, también nos habla sobre el lenguaje y la programación en la educación básica. ¿Sí? Estoy imaginando a esos niños de primer año, segundo año, hasta sexto grado, programando en una computadora. ¿Qué pueden programar y qué utilidad tiene la programación en el desarrollo, por ejemplo, del pensamiento del niño? Eso me encanta. Justamente también les platicaba sobre el lenguaje y cómo los seres humanos creamos lenguajes, abstracciones de todo lo que se nos va ocurriendo desde el movimiento de nuestro cuerpo, pero los lenguajes, conforme avanzan las revoluciones industriales, se van mezclando con la tecnología, y ahora tenemos tecnolenguajes. Las máquinas se comunican entre ellas, pero nosotros también nos comunicamos con las máquinas, y eso aumenta la eficiencia de la interacción en la que tenemos con ellas. Por tanto, es necesario que aprendamos a utilizar la tecnología, y no solamente para enviar memes o ver TikTok o ver fotos en Instagram. Podemos hacer cosas maravillosas con los teléfonos. No comprender cómo utilizar la tecnología en la cuarta revolución industrial es equivalente a ser analfabetas funcionales. Por lo tanto, es necesario ir inculcando en los chicos los nuevos tecnolenguajes para que puedan tener una mejor educación, para que puedan insertarse mejor en el nuevo mundo, y cada vez empiezan a desaparecer más trabajos. Pronto van a desaparecer cualquier trabajo que tenga un poco de repetitivo, como los choferes, como los trabajadores de las tiendas, como los despachadores, como contadores, administradores, van a desaparecer. Tienen que prepararse para ese mundo, y programar va a ser una herramienta que, además de mejorar de forma cognitiva su cerebro, va a permitir que se integren mejor al mundo laboral y tengan mayores oportunidades de vida.
es necesaria la programación. Excelente, muy bien, muy bien. En su texto nos habla usted sobre el metaverso, sobre las interfaces cerebro-computadora para la mejora cognitiva y también para la innovación educativa. ¿Qué es el metaverso y cómo se dan estas interfaces entre cerebro y computadora? Claro que sí. Cuando yo era niño, chicos, todos los que están presentes, vi una película que me fascinó y me voló la cabeza, Matrix. Las personas entraban a un mundo diseñado por computadoras y era tal cual el mundo real. Se conectaban su cerebro a la computadora y podían interactuar, pelear, aprender dentro de este mundo. Durante mucho tiempo fue una fantasía, pero poco a poco deja de serlo. El metaverso se está comenzando a diseñar, sí, como la película Tron también, y ya pueden utilizar gafas de realidad aumentada que pueden hacer incluso de cartón con unos cuantos lentes y su celular y percibir universos que no existen. Pueden crear mundos mágicos de fantasía, tecnológicos con sus alumnos, programarlos y ver dinosaurios que van pasando en su salón, tener el sol en la palma de la mano, tener un corazón latiendo y todo esto proyectado con unos lentes hechos de cartón y un poquito de cristal con lupas. Así que podemos crear estos pequeños universos y utilizarlos de manera didáctica. Y entonces también podemos ya conectar nuestro cuerpo y nuestro cerebro a las computadoras. Podemos hacer que nuestro cuerpo interactúe con una computadora y transformarlo parte de un videojuego. Ah, genial, en Facebook se llama Meta, justamente. Voy a acercarme un poco más al micrófono, que hay ruido donde quiera aquí. Espero que se escuche mejor así, no se escuche tanta interferencia. Sí, sí se escucha bien, doctor. Ah, ok. Se escucha bien. Ok, entonces, Meta, justamente, las grandes empresas tecnológicas como Facebook saben que esto es el futuro del Internet y la educación y están invirtiendo cantidades gigantescas de dinero para poder desarrollarlo. Pronto ustedes van a interactuar en mundos virtuales de maneras que ni se imaginan. Y ahora van a poder conectar su cerebro y cuerpos a la computadora. No es algo nuevo. En 1965, un médico español conectó el cerebro de un toro a un radio y cada vez que prendía el radio, el toro seguía las órdenes del médico. Busquen el video en YouTube y van a ver cómo desde 1965 controlaban un toro con ondas de radio. Así que son importantes de utilizar en la educación porque ya no son el futuro, son el presente que nos está desbordando. Muy bien, muchas gracias, doctor José Luis. Su texto, que consta de estos 4 capítulos, 133 páginas muy interesantes, donde nos habla de tecnología, donde nos habla de ciencia, pero sobre todo, cómo podemos incorporar, cómo podemos innovar a través de estos elementos que usted nos propone en su texto, finalmente en el campo educativo. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo a José Luis, en qué momento José Luis dice, voy a escribir un texto? ¿Y cómo ha sido tu experiencia como escritor? Bueno, antes que nada, quiero decir 2 cosas. 1, este texto no hubiera logrado sin el apoyo del doctor Alanís, un académico gigantesco, todo un erudito, que me apoyó bastante y me enseñó a redactar y a poder tener mis ideas de forma más clara, a ordenar mi pensamiento. Y también quiero decir que en mi trabajo en comunidades rurales y en escuelas muy ricas, me di cuenta que los niños de comunidades rurales podían hacer lo mismo que los de las escuelas ricas. La única diferencia es que no había dinero en una y en otra sí. Así que busqué la forma de llevar todas esas herramientas y poderlas utilizar en un entorno que no requiriera más que la creatividad. Ahí hicimos computadoras hechas de papel y funcionaban, hechas con plátanos, robots hechos de basura, programamos inteligencia artificial con celulares y ahora lo que hice fue documentar toda esa experiencia y las técnicas que utilicé y documentar de dónde venía esta idea desde la parte mitológica y aterrizarlas en el aula con algunos consejos que se pueden utilizar desde un salón de preescolar hasta una escuela de posgrado. No importa si es rico o pobre o si el alumno sabe leer o no. Todo es intuitivo y no se requiere más que un celular.
Muy bien, muchas gracias, doctor José Luis. Bueno, vamos entonces, si usted está de acuerdo, a dar ese espacio de interacción, de diálogo con cada uno de las personas que nos acompañan. Entonces, invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta sesión. Si alguien desea hacer una pregunta directa para el doctor José Luis, puede levantar su mano, o en su caso, si desea hacer una pregunta vía chat, también puede escribirnos en el chat la pregunta que tenga para el doctor José Luis. Vamos a dar entonces unos minutos para que nos escriban, y les pedimos solamente que levanten su mano primero para poder identificar a las personas que deseen participar. Gracias, Al principio de esta sesión había varias personas que habían levantado la mano, entonces es el momento de hacerlo nuevamente, por favor, para poder identificar quienes desean participar y tener un comentario o una pregunta directa. Perfecto. Si me permite, voy a leer el mensaje de Alfonso. Entonces, leo el mensaje de Alfonso para usted, doctor. Alfonso de Jesús Méndez Ríos nos dice lo siguiente, nos dice, ¿qué fue lo que lo inspiró a escribir su libro y por qué exactamente ese punto de la neurociencia? Es decir, ¿por qué eligió el tema de la neurociencia? Muy bien, muy bien. Antes que nada, hay que saber que vivimos en la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la de la máquina de vapor, cambió el mundo de manera que ni nos imaginamos. No solamente reemplazó la fuerza del ser humano por la del animal, hizo que hubiera un montón de nuevas clases sociales y nos dio cuenta que el mundo cambiaba. La segunda revolución industrial fue la de la electricidad. Imagínense un mundo sin electricidad. Conozco a varios que les dan ataques de ansiedad si no pueden cargar su teléfono siquiera. Ahora la tercera revolución industrial llegó con los transistores, la computadora y el internet. La cuarta revolución industrial viene acompañada de dos cosas que van a cambiar el mundo más de lo que el fuego cambió al hombre primitivo. Y viene apoyada en dos cosas, las neurociencias y la inteligencia artificial. El cerebro, y ahora queremos imitar nuestro cerebro con las máquinas para que no tenga las limitaciones que el cuerpo humano tiene. Una máquina puede hacer muchas cosas mejores que nosotros y hay que aprovecharlas en todos los campos, porque si no, el mundo nos va a rebasar. Así que por eso surge la inspiración de utilizar todos estos grandes avances que están desfasados. Todavía no nos andamos peleando si usar GIS o usar un marcador en el salón, cuando el mundo ya tiene máquinas que piensan solas. Tenemos que adaptar estos conocimientos, porque así como el homínido que salió de las cavernas tuvo que usar el fuego o morir, tenemos que innovar o morir. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctor José Luis. Tenemos otra pregunta. Nos dice Axilión, ¿cuál es la mayor inspiración para salir adelante y lograr todo lo que ha logrado? La mayor inspiración que tenemos y debemos de tener como docentes es y recordar que nosotros no trabajamos con máquinas, no trabajamos con latas, trabajamos con sueños, esperanzas, sonrisas y futuro. Nuestra mayor inspiración tiene que hacer de este mundo un lugar mejor, en especial para los niños y la juventud con la que trabajamos. Por lo tanto, si nosotros no podemos lograr nada, no podemos esperar que los demás logren. Debemos esforzarnos para tener la calidad que el mundo necesita. De ahí surge esa inspiración por los demás. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más de José Luis Rodríguez. ¿Cuál es la parte más difícil de su carrera docente? ¿Y por qué? Tengo varias dificultades y la primer gran problema que encontré, yo creía antes que mi gran problema era que no había recursos en la escuela, que no había dinero, que los padres no apoyaban, que mis compañeros no me criticaban, me iban a detener, me iban a atacar, que todo el mundo me metía el pie, pero me estaba equivocado. Mi primer gran problema era yo mismo y eran las resistencias y eran las excusas que usted me iba poniendo. Cada vez que me caía era porque yo solito me he puesto el pie. Hay que tener disciplina, hay que tener perseverancia y saber que lo que hacemos es por los demás y para un mundo mejor. Y todo lo que se hace por amor, se hace bien. Recordemos que la educación es un acto de amor. Tenemos que entonces
trabajar en eso. No podemos descuidar lo que amamos. Muchas gracias, doctor José Luis. Tenemos 2 comentarios más, de hecho, 2 preguntas. Si usted está Gracias. de acuerdo, tal vez Por podemos, favor. estas 2 preguntas y una más, de acuerdo a los tiempos establecidos. La siguiente pregunta es, dentro de la neurociencia y la inteligencia artificial, ¿cuál fue el mayor reto a vencer? ¿Cuál es el mayor reto a vencer? Son temas en extrema complejos. Tenemos que ver temas que no están pensados para los docentes en su mayoría aún, y son temas que no están pensados aún para aplicarlos con los niños. Así que como divulgadores del conocimiento tenemos que traducir eso para que cualquier persona, tenga educación o no, pueda comprenderlos de manera sencilla y pueda aplicarlos a su vida, que no sean un adorno más. Son temas complejos y requieren muchas horas de estudio, son meses de no dormir, y esa es una de las mayores dificultades, traducir el conocimiento complejo y poder hacer que sea entendible y digerible para cualquiera, que no tenga miedo de él y que vea que es una realidad, no una moda más, no un adorno más, sino una herramienta tan útil como cualquier otra en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, doctor. Alfonso de Jesús tiene otra pregunta. Muy bien, Alfonso, muy bien. Claro que sí. Usted nos habla sobre un docente que ayudó a tener la capacidad de ordenar sus ideas, tanto como para escribir un libro. ¿Cree poder tener la misma capacidad para poder enseñar a ordenar las ideas y plasmar la información en textos en sus nuevos alumnos? Una muy buena pregunta. Si no, esa es una gran pregunta y justamente esa es mi labor. No se trata de que solo yo logre las cosas, se trata de que todos las podamos lograr. No se trata que el conocimiento se quede en uno solo y que nos subamos a un monte y ahí no lo quedemos. No, hay que llegar, compartirlo, y si nosotros logramos algo, los demás lo tienen que lograr, porque si yo mejoro y los demás mejoran, el mundo va a ser un lugar mejor. Así que necesitamos aprender a compartir lo que sabemos. Somos maestros, a eso nos dedicamos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué temas trata la neurociencia y cómo se aplica? Las neurociencias tratan el funcionamiento del cerebro humano en todas sus interacciones, cómo funciona, cómo aprendemos, cómo se desarrolla, cómo sentimos, cómo pensamos, quiénes somos, quiénes seremos y por qué lo somos, y cómo podemos modificarlo en el campo de la educación, cómo podemos enseñar y aprender mejor. Perfecto. Para usted, ¿cuál sería la estrategia o método para obtener el aprendizaje más fácil de un niño? No hay métodos, metodologías ni estrategias mágicas. No podemos tener una varita y decir, ¡chun! Este niño va a aprender y ya. Cada situación va a requerir soluciones únicas y tenemos que encontrarlas usando todos los recursos que tenemos disponibles. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos técnicos y el mayor recurso, nuestro propio conocimiento. Necesitamos apropiarnos y aprender un montón de teorías, un montón de métodos y en cada situación descubrir qué es lo que nos funciona mejor por las situaciones que nos vayan surgiendo. Así que necesitamos adaptar la estrategia a la realidad inmediata en la que estamos trabajando. No hay una varita mágica. Muy bien. Muchas gracias. Si usted Las que gusten. acepta, doctor, tal vez podremos recibir 1 o 2 preguntas más. Mientras el público quiera, yo contesto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias. Por ahí me parece que aparecieron un par más. Claro que sí. Perfecto. Ya aparece aquí una pregunta concreta. Interesante el tema, pero si el niño no retiene información, ¿qué método utilizaría usted? No hay niños que no retengan información. No hay personas que no retengan información, al menos de que tengan daño cerebral. Todos aprendemos, todo el tiempo lo estamos haciendo. No hay problemas de aprendizaje, hay problemas de enseñanza. Tenemos que adaptar nuestras metodologías a las necesidades únicas que tiene cada estudiante. Y sí va a haber veces que por un daño cerebral, por esto o por lo otro, es más difícil, pero tenemos que ir adaptando nuestros métodos de enseñanza a cada situación única. No hay problemas de aprendizaje, hay problemas de enseñanza.
busquemos las soluciones a esos problemas. Muchas gracias. Si está de acuerdo, doctor, cerramos con esta última pregunta. Gracias. ¿Qué aporta la neurociencia a la sociedad? Las neurociencias y la inteligencia artificial son tal cual fue el fuego para el hombre primitivo, como lo fue la lanza, como lo fue la locomotora en la primera revolución industrial, como lo fue la electricidad en la segunda y como lo fue el internet de la tercera. Va a haber cambios que ni siquiera nos imaginamos y va a cambiar nuestras vidas con un montón de cosas. Tenemos que ser conscientes que tenemos que aprender a utilizar estas herramientas para bien. Siempre les comento a mis alumnos que un martillo funciona para construir una casa o abrirle la cabeza a alguien a golpes. El fuego nos da calor, pero también puede provocar incendios. Tenemos que aprenderlas a utilizar para tener un mañana mejor. Las neurociencias son la clave de ese mañana mejor. Muchas gracias, doctor José Luis Beltrán. ¿Tenemos alguien que desea participar? Guadalupe, no sé si estés aún con nosotros. Adelante, por favor. Una pregunta directa de Guadalupe. Adelante, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Francisco Mora, pues doctor en neurociencia, decía que, pues, que no podías enseñar o pretender que un niño aprenda si no sabes cómo funciona el cerebro. Entonces, él lo manejaba como que sería querer diseñar un guante si nunca has visto una mano. Entonces, para usted, desde su perspectiva, digamos, es indispensable que los maestros, que los docentes conozcan sobre la neuroeducación para lograr enseñar. Sin duda alguna. Si los docentes no conocemos la neuroeducación y cómo funciona el desarrollo cerebral, lo único que hacemos es diseñar clases y a ver qué pega. Chicle pega esto y chicle pega lo otro. Si empezamos a comprender cómo funciona el cerebro, vamos a tener mejores métodos de enseñanza y los niños, por tanto, van a tener mejores formas de aprendizaje. Las neurociencias son necesarias e indispensables para la educación del siglo XXI. No podemos ser maestros nacidos en el siglo XX, enseñando con técnicas del siglo XIX, viviendo en el siglo XXI. Necesitamos innovar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. José Luis, bueno, una última pregunta para atender a José Luis. José Luis nos dice, ¿cuál es, perdón, ha desaparecido la pregunta, un momento, ¿cuál es el tipo de célula más abundante en el encéfalo? Bueno, exclusivamente se compone de neuronas. Las neuronas están compuestas por dendritas y axones y que generan interacciones entre ellas mismas. También hay células sanguíneas porque el cerebro todo el tiempo está irrigándose de cerebro para nutrirse de nutrientes y oxígeno, pero la masa encefálica son neuronas, millones y millones de ellas, más complejas que la Vía Láctea misma. Muchas gracias, doctor José Luis Beltrán Sánchez. Ha sido un gran placer gracias. Poderlo escuchar esta noche. Agradecemos mucho que haya estado en la Paideia. ¿Dónde podemos conseguir su libro? Esto es muy importante para todos los que nos siguen. ¿Dónde podemos comprar su libro? Bueno, 3 detalles. 1, quiero pedirle una gran disculpa porque me acabo de dar cuenta que la versión que le envié no era la versión final de la editorial, era una versión de corrección y me acabo de dar cuenta que tenía faltas de ortografía. Le pido una gran disculpa por ello. 2, la segunda es que está ahorita disponible en líneas. Desgraciadamente es muy caro porque está de venta en Europa y vale 70 euros. Es en extremo caro, pero a partir del 23 de septiembre va a estar a la venta en México y se va a presentar en la Feria Internacional del Libro este 23 de septiembre. Y a todos los que sean mis alumnos se los voy a compartir de manera gratuita. Así que poco a poco ya lo vamos a ir conociendo más. Disculpe por la versión que le envié, me acabo de dar cuenta que era una con faltas de ortografía, qué vergüenza me dio. Está muy bien, doctor José Luis, no se preocupe, lo interesante ha sido tener la oportunidad de leerlo. Gracias. Doctor José Luis, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Es un gran placer haber podido contar con usted, con sus comentarios. Creo que han enriquecido esta sesión. Ha sido un gran placer, un honor. Muchas gracias. Le deseamos mucho éxito y que pueda esto seguir teniendo un impacto muy importante en muchos ciudadanos y particularmente en muchos docentes. Gracias. Aprovecho para comentar que el próximo miércoles vamos a invitar al doctor Ernesto Rodríguez Moncada,
vamos a usar el mismo link a la misma hora, que nos va a platicar también de su libro, Necesidades y Posibilidades de una Educación en Complejidad. Entonces, aprovechamos este espacio para invitar a todos. Le invitamos desde luego también a usted, doctor. Ha sido un gran placer que nos acompañe y pues muy buenas noches para todos. Que tengan un excelente descanso. Muy buena noche para todos. Un gran abrazo a todos y muchas gracias. Pueden verme después. Así que gracias y un abrazote. Muy buena noche. Que descansen. Gracias por acompañarnos. Adiós.